Querer recordar, traer al presente lo que quedó atrás. Querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar. Volver a sentir ese profundo dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva. Bendecido día y tardes para algunos, noches para algunos que nos escuchan desde otros lugares del planeta Tierra. Dios les esté bendiciendo a todos. Gracias por estar aquí en este programa del Ministerio Restauración. Hoy tenemos una mañana poderosa. Ya se siente la gloria en la cabina, Padre. Aquí estoy con mi hermano y el pastor Ismael, así que prepárese porque hoy vamos a tener un tiempo poderoso. Los procesos que pasamos como cristianos, las luchas que pasamos como cristianos y cómo Dios es fiel en medio de cada lucha y batalla que tenemos. Agradecemos a Dios por todos los que se conectan cada miércoles aquí con nosotros. Y si estás ya conectado en el Face, rapidito comparte. Si quisieras, si estás escuchando simplemente por la radio y quisieras vernos en vivo, ver el programa en vivo, rápidamente ve a tu Facebook y busca Radio Fuente de Vida P21 Oficial, Radio Fuente de Vida P21 Oficial, y allí vas a encontrar la transmisión. Igual lo puedes encontrar en cualquier navegador web. Tú escribes Radio Fuente de Vida 100.1 Oficial y te va a salir allí la aplicación y vas a poder estar escuchando no solamente este programa, sino todos los programas todo el día. Pero rapidito, si puedes ir a Facebook, busca Radio Fuente de Vida 100.1 Oficial, comparte la transmisión y allí vamos a estar viéndonos en vivo. Tenemos un programa poderoso. La gente de la iglesia Casa de Provisión, vaya compartiendo que aquí está su cabeza de la iglesia, su pastor, la gente de Rey de Reyes, la gente de Cancún, la gente de Espita, Yucatán, que nos escucha, de Veracruz, de Buxox, la gente de Puerto Ventura, todo aquel que nos escucha, comparta la transmisión y oremos para que Dios pueda hablarnos a nosotros y moverse de una manera muy especial en esta mañana. Vamos a orar para presentar el tiempo. Amado Dios, gracias por esta mañana. Nos encomendamos delante de ti, porque si tú no estás presente, Dios, no va a haber nada efectivo en el corazón de las vidas, Señor. Si tú no tocas, si tú no hablas, van a ser meras palabras, Señor, y no queremos meras palabras esta mañana. Anhelamos tu poder presente. Anhelamos el poder de cambio tuyo, anhelamos que tú estés tocando cada corazón, Señor, que nos va a estar escuchando esta mañana y que nos escuchará con el paso de los días, de los meses y de los años. Damos toda la gloria a ti por todo lo que sabemos que vas a hacer esta mañana, Señor. La gloria es y siempre será tuya, Dios. Si hoy podemos contar de algo, Dios mío, tanto yo como el pastor Ismael, es porque un día tú nos sostuviste en medio de los procesos. Es porque un día estuviste tú presente, nos llevaste de tu mano, nos diste la victoria, peleaste la batalla contra nuestros gigantes, abriste los mares rojos, Señor, y es por tu fidelidad, Dios mío. Y hoy queremos simplemente testificar de tus grandes obra, Señor, de todo lo que hiciste. Glorifícate tú, glorifica a tu Hijo Jesucristo, que revelemos, Dios mío, quién eres tú, quién es tu poder, cómo tú cambias vidas, cómo tú cumples propósitos, cómo tú abres puertas y cómo tú estás presente en medio de toda circunstancia que estemos, Señor. No se trata de ser un pastor, no se trata de tener un rango visible grande, sino se trata de estar en comunión contigo, de ser hijos tuyos, y todo aquel que sea hijo tuyo tendrá tu respaldo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de comenzar, recordarle que si usted desea escribirnos aquí en cabina para mandar
algo que Dios le esté hablando, para mandar un saludo a nosotros, al pastor Ismael, mandar un testimonio, algún milagro que Dios esté haciendo, sea lo que sea, nos puedes escribir aquí en cabina al número 99 87 42 88 39. Se lo repito, 99 87 42 88 39. Y si nos estás escribiendo de otro país o tal vez de aquí mismo, puede ser que no te salga el número, le añades el código más 52 y seguido pones 99 87 42 88 39. Bueno, vamos a entrar al tema. Dios te bendiga, pastor, profeta, arcángel, querubín. Es broma, es broma, es broma. Sobre todo nuestro amigo el pastor Ismael. Le contaba a la pastora antes de comenzar que hace como tal vez 1 año y medio que llevamos de conocernos a él, su esposa y su familia, y no pensaba que Dios nos diera esta relación que estamos teniendo hasta hoy. Vemos las conexiones divinas. Me gusta llamarlo de esta manera, las conexiones que Dios hace. No es por mérito que tengamos nosotros, por algún don, algún talento, es porque hay propósitos en el cielo, y como hay propósitos en el cielo, Dios conecta esos propósitos para que su obra pues se expanda. Así que le damos el lugar al pastor Ismael ahí para que se presente. Pastor. Buenos días, bendiciones a todos. Es una bendición estar aquí, gracias por invitar, y estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios quiera. Y bueno, la bendición de estar en el ministerio, y estos momentos se dan porque Dios nos tiene en el mismo camino y estamos contentos de lo que Dios está haciendo. Amén, amén, aleluya. Ok, vamos a conocer un poquito al pastor Ismael. Yo conozco algunas cosas, pero hay algunas cosas que no sé. A ver, ¿el pastor viene de dónde? ¿De Haití? ¿De dónde es que viene el pastor? Yo nací en Venezuela. Ok, nació en Venezuela. Ahorita me estaba preguntando que si naciste desde una casa cristiana o no. Eso no lo tengo mucho en la información. Sí, yo nací en el Evangelio. Mi papá primero fue evangelista y después pastor de una iglesia, y maneja bajo su cobertura unas 40 iglesias, y por muchos años vicepresidente de una organización en Venezuela muy grande, y todavía está funcionando. Él vive, y de ahí nacimos nosotros, como físicamente y también en el ministerio. Wow. Mira, no sabía que estaba tu papá vivo y sirviendo. Sí, claro. Es un gran privilegio, y yo también, como soy hijo de pastores, comprendo muchas cosas que se viven siendo hijo de pastores, que muchas personas no comprenden al no nacer en una casa pastoral, pero la presión que se vive como hijo de pastores, la lucha, el ataque, a veces al tener más experiencia debes conocer más, ¿no? Pero a veces se demanda mucho más de los hijos de los pastores, que están esperando que sean los ángeles de la iglesia, los hijos de los pastores, y al final son personas como los hijos de los líderes, como los muchachitos son personas de carne y hueso, que batallan, que tienen lucha, que cometen pecado, que caen. Pero bueno, entonces naciste en un hogar cristiano, naciste en Venezuela. Pastor, por primera vez, bueno, su esposa también es de Venezuela. Sí. ¿Sus hijos nacieron los 3? Todos allá. Ok, entonces tienes 3 hijos. Tengo 3 hijos. ¿De qué edad son? La mayor, ¿Qué pasa? ando al tiro. La mayor tiene 20, la segunda tiene 19, y el pequeño, que es varón, tiene 17. Sí, por ahí me dijeron, sí, yo conozco al pastor Ismael. Pastor, en un viaje que hicimos, creo que fue a Buxox, y entonces estaba hablando con uno que fue con nosotros, y le decía, oye, ¿conoces al pastor Ismael? Me dijo, sí, uno que tiene unas hijas, oye, bien bonitas. Me cubro con la sangre de Cristo. Yo dije, ay, si los escucha el pastor. Reprendo todo espíritu malo. Ok, aleluya. Unos hijos bien especiales, siervo de Dios. Ahora, pastor, por primera vez, ¿cuándo sientes tú la inclinación al pastorado? Sabemos que eres un pastor de trayectoria, pastor y evangelista. No sé cuánto más tengas de llamado de Dios, pero hasta donde he visto te mueves fuerte en el pastorado y el evangelismo. Entonces llevas varios años. ¿Cuántos años llevas ya?
ministrando. Ministrando. 22 años llevo funcionando como ministro. Tengo unos 15 años pastoreando, no más. Como 17 años pastoreando. Ok. ¿Cuándo recibes por primera vez que tú sientes que Dios te esté llamando al pastorado? Bueno, directamente no fue el asunto. Que yo sintiera, que Dios me revelara, que Dios me hablara, que sintiera el impulso, no. Nosotros, mi esposa y yo, estamos ya funcionando en el ministerio evangelístico, viajando por toda Venezuela. Y de momento ocurre una situación en una iglesia en Venezuela y el presidente de nuestra organización le dijo a mi papá: mira, hay una iglesia que hay que restaurar, y estuve orando y el Señor me ministró que es tu hijo quien tiene que estar ahí. Entonces mi papá llegó un día en la mañana a mi casa y me dijo: hoy no vengo como tu papá, vengo como vicepresidente del movimiento, vengo de parte del pastor Pablo, que es el dirigente, y esta es la situación. Hay una iglesia así, y él recibió la señal de Dios que tú eres quien tiene que estar ahí. ¿Aceptas o no aceptas? Así, así, sin anestesia. Entonces mi esposa me vio y con los ojos me dijo que no. Me dijo que no, pero yo en ese momento sentí que tenía que hacerlo. Y acepté, y de ahí no hemos parado el trabajo. La iglesia que fuimos a restaurar se restauró. Luego salimos de allí, levantamos otra obra que todavía funciona. La pastorean mis suegros, los papás de mi esposa. Ah, ¿son pastores también? Sí, ellos son pastores. Y yo los pastoreo. Ah, estás metido en fuego y candela. A ver, ok, vamos a ponerle un pausa ahí, ok. Me dijiste que antes de tomar esa iglesia y ustedes viajaban en Venezuela, claro, predicando. Yo era evangelista. Ok, sí. Más o menos ¿a qué edad comenzaste ya? A predicar a los 17 años yo. ¿Comenzaste ya a evangelizar, sí, invitado a los pueblitos? ¿O en iglesia? No, en iglesias, allá sí hay pueblos, pero no tanto alrededor de la ciudad donde vivo. Como mi papá es el vicepresidente del movimiento y primero también fue evangelista, lo conoce mucha gente. Y entonces cuando yo empecé a predicar, que le pedían a él evangelista, él le decía a la gente: bueno, Dios está usando al hijo mío, si quieres te lo mando. Ah, bueno, mándame a tu hijo. Entonces, es una de las cosas que yo les digo a los que se están levantando y a mucha gente que le ha dado consejo. Uno te puede abrir una puerta, pero no hay mejor puerta que la que te abre el Señor. Amén. Entonces, para que Dios te abra la puerta, tiene que Dios empezarte a usar. Y para Dios empezarte a usar, tienes que sumergirte profundamente en la presencia de Dios. Porque la única manera de que aquella mujer, la tsunamita, le dijera al profeta: entra, fue cuando ella se le reveló o ella entendió que ese era un hombre de Dios. Entonces, cuando tú tienes evidencia de que eres un hombre de Dios, las puertas se te van a abrir. Entonces, cuando yo llegaba a una iglesia y Dios me usaba, ese pastor me recomendaba a otro y yo no paré de predicar. De hecho, cuando él me fue a buscar, mi papá me fue a buscar a la casa, yo acababa de llegar de unos viajes y tenía unos viajes en puerta y no paré, yo nunca paré, no me detuve, siempre estuve predicando hasta ahora. Hasta ahora yo estoy pastoreando, pero las invitaciones siempre están presentes, gracias a Dios. Sí, así es, el plan de Dios. Sí, el propósito de Dios. Exactamente, el plan de Dios. Entonces, más o menos, me dijiste que a qué edad comenzaste a pastorear. A la pastorear empecé a los 22 años. A los 22 años, es decir, que desde que comenzaste a evangelizar, a estar de evangelista, como desde los 16 años, me comentas, 17. Comenzaste a predicar, 17 años. 17 ya estaba en el ministerio como tal, predicando y siendo invitado. Exactamente, y a los 22... entré a pastorear. Entré al pastorado, es decir, que hubieron varios años allí, incluso 5 de años. Preparación. Sí. De preparación, porque de eso vamos a estar hablando hoy, del proceso, los procesos que pasamos. Bueno, el pastor debe haber pasado muchos más procesos que yo por la edad que tiene y el tiempo que tiene en el ministerio, y nos va a contar un poco hoy de todos esos procesos. Ayer, el día del lunes, el domingo en la noche, estábamos predicando en la sesión de la noche de la iglesia y le estábamos hablando acerca del proceso de José.
que a veces nosotros leemos la Biblia, tiqui, 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 tiqui. Ay, José, y pasó por aquí, por aquí, por aquí, y llegó al palacio. Pero a veces no entendemos cuánto tiempo duró, las frustraciones que pasó José, y que era muy necesario el proceso que pasó José para poder estar firme en la altura cuando llegara allá arriba a ser el segundo de Egipto. Cuéntanos un poco, pastor. Número uno, ¿qué piensas tú de los procesos? Antes de entrar un poco ya a preguntarte acerca de los procesos que has vivido, ¿qué opinión tienes tú de los procesos como cristianos? Los procesos son importantes, son necesarios y son parte del crecimiento de un creyente, porque ellos son los que te dan, Dios te da la formación a través de ellos, son herramientas que Dios usa para formarnos. Entonces, como nosotros estamos bajo un estado de hombre natural, Dios necesita quebrar esta forma, como cuando Dios le dijo al profeta, ve a la casa del alfarero, y encontró la vasija que estaba rota en la mano del alfarero, y después el alfarero la edificó. Así nosotros vamos a hacer. Y cada vez que nosotros estemos dando formas que no son el diseño de Dios, Dios va a tener que quebrarnos. Y nos quebranta a través de los procesos, desiertos, pruebas, situaciones difíciles. Las crisis también son parte de la formación y del crecimiento, porque ahí es a donde Dios nos hace entender y nos hace ver cuáles son los cambios que tenemos que hacer, dónde tenemos que humillarnos, dónde tenemos que obedecer, cuánto tenemos que ser más constante en ciertas áreas. Entonces yo lo veo necesario. Ahora, también hay procesos que se pueden evitar, porque hay el proceso que viene de parte de Dios para formarte, y hay el proceso que viene por causa de la desobediencia. Exacto. Entonces el de la desobediencia lo podemos saltar, porque hay que obedecer a Dios. Ahora, el que nos forma y el que nos hace crecer, entonces ese es el que viene con premios, es el que viene con recompensa, es el que viene con reconocimiento, que viene con honra al finalizar el proceso, y ese es el que tenemos que abrazar. Ahora, hay que tener discernimiento para saber cuándo tú estás en el proceso. Hablabas de José, y José, la ventaja que José tenía, dice que Dios estaba con José. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios nos esté respaldando. Sabemos que Dios está en todos lados, sabemos que Dios está presente, Él es omnipresente, pero no está manifiesto siempre. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de que Él esté manifestado en nuestra vida con ese respaldo en todo lo que estamos haciendo. Exactamente, decías algo ahorita de los procesos que nos buscamos, ¿no? Sí. Hay mucha gente echándole culpa a Dios de cosas que están pasando. Bueno, pobrecito el diablo. El pobre diablo. Le echamos toda la culpa todo el tiempo por decisiones que tomamos nosotros. Es correcto. Que no tiene nada que ver ni con Dios ni con el diablo. No son procesos, son consecuencias de nuestras decisiones. Exactamente. Un pastor decía, tenemos que fallar para poder obtener experiencia. Y a veces debemos de pensar de que precisamente la Biblia fue dejada para que no fallemos, para no estar pasando esas consecuencias. Claro, es que muchas de las historias que están allá en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo al pueblo, le dijo, enséñenla para que primero me conozcan las generaciones futuras, sí, para que sepan cómo soy y mi poder, y para que ellos no cometan los mismos errores que cometieron los antiguos. Entonces, hay procesos que no son necesarios. Yo no tengo que vivir fracasando para yo aprender. Yo tengo que vivir experimentando a Dios para yo seguir aprendiendo. Vamos, repítelo, pastor. Yo tengo que seguir experimentando a Dios para seguir aprendiendo. Entonces, mi mejor maestro no puede ser un quebrantamiento, una enfermedad, una traición. Mi mejor maestro no puede ser que Dios utiliza, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. O a los que tienen un propósito, Dios los va a traer de cualquier manera. Me decía una persona en estos días que fue a visitar al hospital. Le dije, mira que no quise ir a la iglesia y mira cómo Dios me está trayendo. Le dije, no, Dios no te está trayendo así. Tu decisión provocó una consecuencia que ahora Dios te permite reflexionar, y tu conciencia te está diciendo que por causa de no obedecer estás en ese lugar, pero esa no es la voluntad de Dios. Porque Dios es bueno. ¿Me entiendes? Dios es bueno. Dios no está por ahí buscando a ver quién se portó mal para quebrarle una patita. Dios, no. Tú te vas a quebrar la patita porque tú no estás dentro del redil. Ahora, a mí me toca irte a buscar y hacerte entender que esas cosas van a suceder mientras tú estés alejado de mí.
Entonces, si estás dentro del camino y no estás caminando como debe ser, entonces Dios usa el quebrantamiento para que tú te corrijas. ¿Me entiendes? El quebrantamiento es para nosotros corregirnos y para nosotros capacitarnos y Dios ensancharnos y llevarnos a una estatura mayor espiritualmente. Y duele, pastor. Claro que duele bastante porque los procesos que vienen tratan el alma. No solamente el espíritu, también tratan el alma y son golpes que vamos a vivir cuando tenemos pérdidas, cuando tenemos momentos de confrontamientos y momentos a veces cuando estamos pasando una crisis, que la situación es económica, nosotros estamos bajo esa sensibilidad emocional y bueno, sufrimos la crisis de una manera muy, muy fuerte y si vemos que otros prosperan, y si vemos que otro viaja, y si vemos que a otro lo invitan, y si vemos que otro está en gloria, y si vemos que otro está mejor que nosotros, tú dices, bueno, ¿y qué pasó conmigo? Y entonces lo sufres y lo lloras, y no tienes casa, y no tienes carro, y poca comida, y no tienes para pagar colegiaturas, y no tienes para pagar el agua, no tienes para pagar la luz, te van a cortar la luz, te cortan el agua, no hay nadie que te ofrende, no hay nadie que te siembre, no hay nadie que te provea, pero ese es el proceso del desierto. Amén. Entonces el proceso del desierto tiene su enseñanza. Si quieren nos vamos por ahí. Dale. Exacto. Porque, el proceso del desierto es el que te quebranta para que Dios sea formado en ti y puedas ver la gloria de Dios. Por eso Jesús cuando fue al desierto regresó en el poder del Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces el desierto te lleva y sabemos que el desierto representa básicamente tiempos de crisis, tiempos de necesidad, tiempos de vacíos, tiempos donde no hay flyers, donde no hay aviones, donde no hay invitaciones, donde no hay fiesta, no te invitan ni a comer ni en tu propia casa. Entonces, ese proceso te está quebrantando, Dios te está rompiendo porque Dios está quitando orgullo, Dios está quitando vanagloria, altivez, arrogancia, Dios te está quitando todo tipo de manifestaciones de la carne y te va a doler porque eso está metido ahí dentro de ti y hay áreas que ni siquiera queremos nosotros entregarlas ni reconocer que necesitamos entregarlas. Pero ese proceso me está preparando para lo que Dios quiere hacer porque Dios no puede entregarle a la vieja naturaleza la gloria que Él tiene, porque Jesús lo dijo de esta manera: no se echa un vino nuevo en un odre viejo porque el odre viejo se rompe. No se pone un remiendo nuevo en un vestido viejo porque el nuevo tira del viejo y lo rompe. Entonces Dios no puede mostrar su gloria a la vieja naturaleza porque no va a aguantar. No, lo va a tomar de otra manera, se va a desperdiciar todo lo que Dios puede hacer. Como Dios es buen administrador, entonces lo que hace contigo es trabajar en el proceso para madurarte, para capacitarte, para volverte más espiritual, para volverte más fiel a Él, para volverte una persona aplomada, una persona firme. Porque la gente que duda, dice la palabra de Dios, no recibe nada de parte de Dios. Dios necesita gente fundamentada en una fe sólida para Él construir sobre ese fundamento. Si el fundamento de nosotros no es sólido, Dios no va a construir. Ningún edificio se construye bajo fundamentos o bases débiles, porque la construcción se va a caer y se va a perder toda la inversión. Entonces, Dios se asegura de que nuestras bases sean sólidas para Él construir lo grande que Él va a hacer con nuestra vida. A veces no dimensionamos ni siquiera lo grande de lo que Dios va a hacer, porque tenemos una percepción de lo que hemos visto con los demás. Pero puede ser que lo que Dios tiene contigo sea mucho más grande. Pero hoy Dios te está rompiendo, hoy Dios está abriendo, hoy Dios está golpeando con el martillo, hoy Dios está abriendo huecos, hoy Dios está poniendo los cimientos, que es lo que nadie ve el proceso. Pero la gloria es resultado del proceso que vivimos en el silencio y nadie te tiene que estar viendo. Exacto. ¿Me entiendes? Nadie tiene que estar viéndote porque nadie ve los cimientos de esta construcción donde estamos nosotros. Eso no se ve. Vemos el cuarto, vemos la oficina, vemos todo, pero las bases nadie las ve y nadie las toma en cuenta. Sí. Pero son las que sostiene toda la construcción.
Ahí, ahí. Muy bueno. Muy bueno porque no queremos pasar el proceso, pastor. No. Es la realidad. Claro. Queremos que Dios nos use y oramos así: Dios, derrama tu gloria. Pero cuando Dios dice, ok, yo voy a derramar mi gloria, pero déjame cimentarte. Claro, entonces rechazamos el cimiento. El proceso. Por ejemplo, el Señor compara el proceso con un oro que va a ser procesado y fundido para poder estar en la venta. Entonces, el proceso del oro, cuando el minero llega a la mina y encuentra el oro está imperfecto. El oro no parece oro, el oro no brilla cuando tú lo encuentras, el oro está lleno de basura, lleno de escoria, lleno de cosas. Entonces ahí viene el proceso. Lo meten lo someten al fuego, en el fuego se va fundiendo y le van desprendiendo todas las imperfecciones, las impurezas, las suciedades, para después darle forma de anillo o de lingote o de lo que tú quieras. Entonces, no puedo llegar a ser un oro que brilla o un oro de alto quilate si primero no me someto al proceso. Así es esto. ¿Quieres ser un ministro que hoy llenes un estadio? ¿Quieres ser un evangelista que las redes estén a reventar contigo? ¿Quieres ser un hombre de Dios que los dones estén allá? Déjate procesar, porque no todo Dios te lo da en la oración y el ayuno. Exacto. Síguele, Tú síguele oras mucho y ayunas mucho, pero no aguantas el proceso, entonces no estás listo. El proceso va de la mano, oración y ayuno, pero el proceso te va cambiando tu carácter, transformando tu vida, tu corazón. Dios lo tiene que cambiar. Dios no repara corazones, Dios cambia los corazones. Él te quita el de piedra y te pone el de carne. Ok, ahora quiero retroceder un poquitito en eso que dijiste. Retrocede. El ayuno y oración. Hace la semana pasada Dios puso un pensamiento, el que lo puse en la página, y decía: podemos tener mucho ayuno y mucha oración, pero si no hay obediencia, no habrá gloria. Claro. Y entonces quiero retroceder en eso que dijiste, porque dijiste eso mismo. Hay mucha gente que ayuna y ora, pero no aguanta el proceso. Y aguantar el proceso es obediencia. Claro. Sometimiento es aceptar la voluntad de Dios, es aceptar de la forma en que Dios trabaja, porque Dios va a trabajar con las personas de diferentes maneras. Entonces, el proceso que tú estás viviendo es el que tú necesitas para Dios glorificarse en ti y para generar los cambios en ti. Hay gente que no le va a costar tanto proceso porque son obedientes, son gente de obediencia, entonces el proceso es distinto, ¿no? Y entonces, cuando te viene un proceso muy fuerte, vamos a ver qué calidad de corazón tienes. Vamos a ver qué tierra eres, vamos a ver qué tan rebelde has sido, qué tanto le has huido a tu llamado, al propósito de Dios, qué tanto inflexible o insensible has sido a la presencia de Dios, que Dios no te puede dar con un martillo común y corriente, te tiene que dar con un mazo grande, ¿me entiendes? O vas a durar mucho más tiempo. El pueblo de Israel no era para durar 40 años en el desierto. Ni para que no entrara tampoco. Ni para que no entrara a la tierra prometida. La promesa era que iban a entrar, y dice la Biblia que era camino de 3 días, pero por la dureza de sus corazones, por la rebeldía de ellos, los llevó a 40 años en el desierto. 40 años que Dios estuvo con ellos, columna de fuego, columna de nube, el calzado nunca se le rompió, el pie le crecía y el calzado también le creció, y muchas maravillas, y el maná, y todo lo que tú quieras. Pero no era eso lo que Dios quería para ellos. Dios los quería realmente meter en la tierra donde fluía la leche y la miel, como Él lo había prometido, y era un proceso corto. Entonces, ¿quién hace que los procesos se alarguen? Nosotros mismos, porque no entendemos el propósito y no aceptamos el proceso. Así que si tú nos estás escuchando y tú preguntas: ay, Señor, ¿por qué no me sacas de este proceso ya? Bueno, debemos examinarnos. Creo, pastor, que debemos examinarnos a ver si estamos en el proceso porque Dios aún nos quiere o porque nosotros mismos somos los culpables de aún estar en ese desierto. Es que si yo me examino y no encuentro nada, yo tengo que hacer la oración que hizo David. Ay, examíname. Sí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
¿me entiendes? Y ver si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque David creo que se dijo, estoy viviendo un proceso y no sé por qué. Y me voy a examinar, ¿qué pecado, dónde está mi mente? Le pregunté a Dios, ¿quién puede ver tu gloria? Él me dijo, el limpio de mano y el de corazón puro, el que no ha elevado su corazón ni sus labios a palabras vanas. Entonces ya eso ya lo corregí. ¿Y qué es? Bueno, no sé. Es más, él decía esta palabra, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Me entiendes? Porque hay veces que estamos pecando por omisión, a veces estamos pecando en el corazón, a veces estamos pecando en la mente y tenemos que entender que el pecado nos separa de todas las bendiciones de parte de Dios. Ok, siento algo ahí. Explícale algo a la gente. ¿Qué es pecado de omisión? Cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ok. Ahí, vamos. Dáselo. No, ya está sí, explicado. No, porque sentí en el espíritu que profundizaras en esa parte. Bueno, te voy a profundizar un poquito más. Si tú sabes que estar en paz con tu matrimonio es lo que Dios manda, ¿por qué entonces tú omites el arreglar la situación, sino que tú persistes en el problema? La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces no dejes que llegue el otro día y tú molesto con tu pareja y con un pleito y con una cosa. No, arregla eso. Porque también Pedro dice que si tú oras con ese problema, tus oraciones te son estorbadas. Entonces, los pecados por omisión son aquellos cosas que yo hacer para Dios por la palabra, pero estoy omitiendo hacerlo. No los hago. Esos son pecados de omisión. Ahí está. Así que examínese, como se dice, a ver qué estamos haciendo, sí, porque a veces creemos que estamos muy bien, como decía el pastor, y hay que decirle, Señor, danos una reveladita allí de cuál es realmente nuestra condición. Pero tú no ves que hay gente que se siente orgulloso de ser santo. Ay. Ellos tienen orgullo de ser santos. Otros tienen orgullo de que Dios los usa. Otros tienen orgullo de que tienen la iglesia más grande. Otros tienen orgullo de que son los más humildes. Se jactan de ser humildes. Entonces ya ahí estás pecando, ya ahí te estás metiendo en cosas que no, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos que vivir humillados cada día, dejando que Dios moldee nuestra vida a su imagen. Mire, yo he llegado a decir, no quiero ser más evangélico. Yo quiero convertirme en un hijo de Dios, porque ya el ser evangélico se ha vuelto una maqueta, una estructura, yes. y a todos nos meten en esa misma estructura y no me están dejando llegar a lo que yo quiero ser, porque el propósito del evangelio es que nosotros alcancemos la estatura y la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces todo el mundo puede ser evangélico, mas todo el mundo no está buscando parecerse a Jesús. Si todos buscáramos parecernos a Jesús, seríamos excelentes cristianos. Sí, hemos aprendido a ser evangélicos. Hemos aprendido a ser evangélicos, las normas que nos dan, las enseñanzas que nos dan, obedecemos lo que nos da, lo que no aprendemos no lo practicamos, pero si hay alguien que dice como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo, entonces yo estuviera cada día buscando la perfección. No buscando la aprobación del pastor, no buscando la aprobación del líder religioso, no buscando la aprobación de la gente, estuviera buscando la aprobación del Padre como hijo e imitando el carácter de Jesús, la espiritualidad de Jesús, el enfoque de Jesús dentro de la tierra. Entonces la cosa sería diferente, porque yo como pastor voy a enseñar a mi pueblo a no ser personas cristianas común y corrientes, sino que los voy a sumergir en el mundo real, que es ser imitadores de Cristo Jesús. Tener el carácter, la mentalidad, la visión, el enfoque de Jesús. Porque Él dijo, yo me voy, pero los voy a dejar a ustedes. Y los voy a dejar con el Espíritu Santo para que las obras que yo hice, ustedes las hagan aún mayores que yo. Pero si vemos la vida de Jesús, ¿cómo vivía Jesús? ¿En qué nivel de consagración vivía Jesús? Y ponte que Él es único, ¿verdad? Él es único, perfecto en todo. No se halló pecado, no se halló imperfección en Él. Pero como yo lo estoy imitando, yo voy a buscar la forma de yo vivir lo más acercado a lo que Él vivía. Y en esa búsqueda yo agrado al Padre. Y en esa búsqueda voy a cometer menos errores. Y en esa búsqueda yo voy a evitarme muchos problemas porque no estoy viviendo para mí. Estoy viviendo para Él.
Y si yo vivo para Él, entonces el cielo va a estar abierto. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo, las señales, la bendición. ¿Qué necesita? Necesito un pollino, mándalo a buscar. Ahí estaba Vamos a vivir en esa dimensión y la estructura del evangelio que a veces nosotros hemos establecido para la gente vivir va a cambiar, porque va a ser más dependiente de Dios y del Espíritu Santo que de normas que a veces ni siquiera tienen que ver con la vida del creyente. Claro, entonces estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de obediencia y por qué los procesos. ¿Y por qué los procesos? Ahora, una pregunta que mucha gente se debe hacer. ¿Cómo llegó el pastor Ismael González con su familia aquí a México? Porque un movimiento de país involucra ministerio, involucra decisión, se supone que debe involucrar escuchar a Dios para ver si Dios quiere que nos movamos o no. ¿Cómo surge todo este proceso, pastor? 2014, no. Yo llegué aquí en el 2015, 2011 y 2012. Yo estaba pastoreando ya en Venezuela y llegó una mujer de Guatemala y dijo esta palabra en Venezuela. Le dijo al pueblo: disfruten a sus pastores porque ellos no siempre estarán con ustedes. Ellos saldrán del país. Esa fue la primera palabra. Después, al año siguiente, llegó otro profeta y dijo: los veo trabajando en México. Después llegó otro profeta en el 2014 y dijo: fundarás una iglesia en México y tu ministerio funcionará en México. Y así otras palabras que vinieron sobre México. Y en el 2015, julio del 2015, vine a cubrir un evento aquí en el estacionamiento del Toro Valenzuela. Estuvo poderosísimo ese evento y Dios habló a mi vida. Y Dios me dijo: es el momento de que te muevas a México. Ahora me habló a mí. Directamente. Okay. Entonces, llego con mi esposa y le digo: mira, Dios me está diciendo esto. Y ella me dijo: yo te acompaño donde tú vayas. ¿Y cómo lo recibió ella? Así como te lo estoy diciendo. Me dijo: me dice, a mí me da miedo. Normal, ¿no? Sí, claro. Me da temor. Son muchas cosas, hay que hablar con la familia. La conversación normal. Sí. Pero en sí me dijo: yo te voy a acompañar a donde tú vayas. Yo le dije: bueno, Dios me está hablando. Y ya tú sabes que Dios ya nos ha hablado anteriormente. Entonces voy a poner dos señales. Voy a hablar con un pastor y si él decide apoyarme, lo tomo como confirmación y no tengo el dinero para los boletos. Son 5 boletos y para hacer migración tengo que comprarlo ida y vuelta, porque no puedo venirme y decir: no, pues vine a quedarme porque migración me va a devolver. Entonces, así lo hicimos. Yo hablé con un pastor aquí en Cancún y él me dijo: sin problema, amado, te vamos a apoyar. Bueno, me fui a Venezuela, lo expuse a la iglesia que ya estábamos pastoreando, la familia, le dije: mira, esto es lo que posiblemente va a suceder, vamos a irnos a México, vamos a probar 6 meses, vamos a ver qué Dios hace. Si Dios es el que nos está moviendo y no es nuestra emoción, entonces lo vamos a ver. Llegaron las críticas positivas, las críticas negativas, los profetas falsos. Vas a fracasar, te va a ir mal, no vas a poder, vas a regresar con las tablas en la cabeza. Que es proceso también, ¿no? Oposición dentro de la familia misma, no estoy de acuerdo, eso no es de Dios, no te puedes ir así, que eso no está bien. No vinimos. Pero estaba yo en la cocina de mi casa en Venezuela cuando entra una llamada de un empresario de aquí de Cancún. Y me dijo: me enteré que usted quiere venir a México por un tiempo. Le dije: sí. Y me dijo: ¿qué necesita? Y le dije: los boletos, yo se los pago. 50,000 pesos mexicanos en aquel tiempo se pagaron para los boletos internacionales. Yo cubrí los boletos nacionales en Venezuela porque yo no vivo en la capital. Nuestra casa y nacimos en una ciudad que se llama Ciudad Guayana, Estado Bolívar, frontera con Brasil. Okay. Y llegamos aquí en diciembre de 2015 y hemos vivido toda clase de procesos, pero hemos tenido muchas clases de victoria y de Amén. Bendición y de honra de parte del cielo. Amén. Hubo un proceso que usted me comentó, pastor. Bueno, antes de llegar ahí,
antes de usted venir a México ya a vivir, creo que usted me contó que usted viajaba ya aquí. ¿Alguna vez viajó, verdad? Claro que sí. Yo venía, la primera vez que vine a predicar, me agendó un predicador de Campeche que había estado en Venezuela. Conocí a un venezolano que ya viajaban para acá de años. Lo llevaron a Venezuela, como ya yo estaba pastoreando allá. Me lo recomiendan, oye, recibe a este mexicano. Y, ok, hice una amistad con el hombre. Él volvió a ir, yo lo agendé otra vez, ya le agendé un mes de predicación en el país. Y él dijo, mira, yo siento de Dios que tú vayas a mi país. Entonces yo viajé con él, entramos a Cancún, de aquí de Cancún nos movimos a un pueblo que se llama Limones, pueblo que se llama Raudales. Llegué a Chetumal, Escárcega, de una vuelta por allá por Campeche y terminamos la gira aquí en Cancún. La experiencia no fue buena. Ahí quería caer. Háblame. La experiencia no fue buena. Las ofrendas no eran las que yo esperaba, las que yo creí que iba a haber. Las actividades no eran las que yo creí que iba a haber. La comida no era lo que yo creí que iba a comer. Proceso contigo. A ver, háblame un poco puse de... flaquito como un cable de micrófono. Sí, hace mucho tiempo me contaste de... No sé si fuese en ese viaje que... No. No fue ese, ¿verdad? No. Fue otro. Sí. Ok, bueno, háblame un poquito de algún proceso que pasaste en este y después saltamos para el otro. Bueno, así fue que entré a México. Luego que de esa mala experiencia yo dije, no voy a volver a ese país, no me gustó. Al año, pasó un año y ese predicador volvió ahí. Es que fue el canal que Dios usó. Claro. Y me dijo, tú tienes que volver a mi país. Yo le dije, yo no voy a volver a tu país. Fueron 30 días y a mí no me gustó por nada de lo que pasó. Es más, lo que me prometiste no fue lo que yo viví. No, pero que tú fue primera vez, que no te conocen. Que... Le dije, no voy. Y me dijo, vamos a hacer algo. Yo voy a llamar a un pastor. Y si ese pastor que yo acabo de conocer, que tiene una iglesia grande y hace eventos grandes, te recibe la señal que Dios quiere que tú vayas a mi país. Le dije, bueno, llama a quien tú quieras. Yo estaba luchado. Llamo para acá. Y habló con el apóstol Guillermo Alejo, de la iglesia Cristo Viene, y le dice, yo tengo un predicador aquí, así. Le dijo, ok, sí lo recibo, le dice. ¿Cuántos días lo quiere? Le dijo, mira, yo tengo varias iglesias, tráemelo 10 días, que fueron los 10 días únicos de la gira. Vine, le prediqué, cubrí esa gira, y de allí en adelante, ya las siguientes invitaciones eran todo pago. Okay. Vuelo pago, hotel pago, fui a Chiapas, fui a Campeche, fui a muchos lugares que me empezaron a invitar ya de forma oficial y yo quedé viajando constantemente a este país. Entonces, cuando yo me vine a vivir, en el 2016, se abren las puertas internacionales. Tenía viajes para Colombia, tenía viajes para Panamá, tenía viajes para Honduras, tenía viajes para Ecuador. Entonces, el primer viaje era en Honduras. Fui a Honduras, me fue muy bien, fue un impacto y me invita a una organización. Necesitamos que venga a cubrir un evento, así, me pagan todo. Fui y entonces cuando yo quise venir por falta de conocimiento y experiencia migratoria, entonces en el DF, en ese momento, Ciudad de México, me dicen en migración, usted no puede entrar al país y mi familia estaba aquí. ¿Pero por qué no califica como turista? Usted no tiene visa de trabajo, usted no tiene visa religiosa, usted salió del país porque usted está renovando permiso y me aplicaron una fuerte. Lloré y me dijo, llore lo que usted quiera. Usted puede llorar toda la noche, pero usted no va a entrar. ¿Y ya estaban tus hijos? Viviendo aquí. Pequeñitos tus hijos, estaban ¿verdad? chiquititos. Los tres. Los tres. Y mi esposa también estaba chiquitita. Entonces, oye, Zuleimi. Entonces, yo no dormí esa noche, me metieron en un cuarto, me quitaron las agujetas de los zapatos, me quitaron todas mis pertenencias, me metieron en un cuarto como yo me sentí un delincuente. Bueno, dormí en una colchonetita, me dieron un pancito, yo no me comí esa cosa. Amanece, yo creo que me están deportando porque no conozco el término. Yo creo que voy para Venezuela. ¿Me entiendes? Okay. Entonces,
Cuando amanece, le digo al que me lleva, me dice, ya llegó tu avión, vámonos. Le digo, ¿a qué hora sale mi vuelo a Venezuela? Me dice, no, usted no va para Venezuela. Le digo, pero ustedes me están deportando. Le digo, primero no te estamos deportando, estamos rechazando tu entrada al país. Es diferente a la deportación, porque la deportación es cuando tú cometes un delito dentro del país donde tú estás. Entonces ya eso califica como deportación. Te agarran la autoridad y te sacan. Usted va del vuelo donde usted entró a ese mismo lugar de donde usted salió, usted va a regresar. Y entonces yo vi la gloria de Dios, porque yo había regresado de Honduras. Entonces llegué y como pude me comuniqué con un pastor allá. Dios lo bendiga, si ve este video, se llama Juan Carlos Montes, un gran hombre de Dios. Y le digo, pastor, me están regresando así. Me dijo, vente, que si te deja entrar la migración de aquí de Honduras, que ese era otro riesgo, porque yo salí un día antes y ahora otro día estoy regresando. Entonces llego, esos nervios en esa fila, Dios mío, ¿qué me va a atender? ¿Quién funciona? Bueno, el asunto fue que entré a Honduras. Entonces le digo a mi esposa, no voy a poder entrar a México por lo menos durante unos 3 meses, porque es lo que me manda la ley. Entonces no podemos estar separados tanto tiempo. Le digo, vente para acá. Ella agarra un autobús desde aquí de Cancún hasta la frontera de Guatemala. Wow, fue un día y medio de camino hasta la frontera. Luego ella iba con los niños. Ella pasa a Guatemala, agarra un autobús que va hacia el centro de Guatemala, y en ese espacio yo vengo cruzando Honduras para entrar a Guatemala, y cuando entramos a Guatemala nos secuestraron. Comimos en un restaurante, nos vieron ahí la gente mala. ¿A todos los secuestraron, a los niños también? No. Yo iba solo con el pastor y su esposa. Ok. Mi esposa iba en el autobús y yo a venía la frontera. entrando. Y yo venía entrando de Honduras a Guatemala a encontrarme con ella. Ok. Entonces, en ese proceso que comimos, un carro hizo como si nos iba a rebasar. Lo que hizo fue que se nos metió en medio. Y como ya estaba oscureciendo, nos pusieron una luz tremenda y un altavoz. ¡Párese, para! 3 hombres se montaron dentro del carro, nos sometieron, nos pusieron pistolas y nos metieron para la montaña. Y yo sentía la muerte, esa sensación de que tú sientes que te van a matar. Y ahí duramos, nos amarraron como unas iguanas, con las manos para atrás, como una iguana, y la boca mía pegada del suelo. Y yo pensé que nos iban a matar. Revisaron la camioneta. La esposa del pastor se le ocurrió salir corriendo, y yo esperaba nada más el disparo, pero ella se cayó y el delincuente la agarró, le golpeó en la cara, la acostó. Uno de los delincuentes le metió la pistola en la boca al pastor que estaba conmigo. Yo dije, ya le van a volar los sesos. Entonces, para colmo, llega un brother y había una almohada dentro del carro y me la pone en la cara. Yo dije, para que no se rieguen los sesos. Bueno, hermano, yo ahí empecé a orar y le dije a Dios, si este es mi momento, me encomiendo en tus manos. Si hay un pecadillo por ahí oculto, perdóname. Pero si no es el tiempo de yo morir, no permitas que me toquen estos hombres. Bueno, no nos hicieron daño, nada más nos dejaron ahí tirados, amarrados. Y ahí fue un proceso para soltarnos, pero pues ese es uno de los procesos más fuertes que yo he vivido. Y le pregunté a Dios regresando a Honduras, ¿por qué? Porque que yo tenía pena. Le digo, yo tengo pena con esta gente aquí. Un día antes estaba en una iglesia de 2,000 gente, con televisión, con radio, ministrando la gloria de Dios, el profeta, el hombre de las unciones, las liberaciones, todo ese asunto. ¿Qué pasó? Y me dijo el Señor, en 7 días de ayuno, me dijo, a ustedes se les ha olvidado que son costal de polvo con piernas y que sin mi presencia no son nada. Me dijo, ¿quién eres tú si te quito mi presencia? Y yo caí de rodillas en el cuarto y le dije, no soy nadie. Entonces, esa experiencia fue para que yo reconociera que sin su presencia. Así que todo orgullo que había por allá, todo que yo creía que si era alguien, todo eso se vino al suelo. Y empecé un proceso a transmitir humildad más que otra cosa. Yes. Sí, porque después que estás ya con la pistola ahí, bueno, ¿y ahora quién eres? ¿Dónde está
Sí, pues yo decía, pero ¿por qué? Yo ahí casi comiendo hierba, ¿no? Pero entendí lo que Dios me dijo, no, pues quizás había soberbia o orgullo, altiveo, creía yo que era la Coca-Cola del desierto y fui quebrado, Los procesos. El proceso te lleva al quebrantamiento para que reconozca cómo debes amar y servir al Señor. Amén. Necesitamos unos 7 programas, unas 7 horas. Después lo vamos a volver a traer. Así que ya tienes invitación abierta para un próximo. Sí, porque necesitamos mucho tiempo para que Dios siga ministrando de lo que tú recibiste. Claro. A veces es necesario que Dios agarre el martillo, como decía ahorita, y quiebre algo en nosotros no porque Dios quiere, es porque es para nuestro bien. Claro. Porque cuando Dios quiebra ese orgullo, entonces la unción crece en nosotros. Pero mientras nosotros mantengamos, y tal vez no era tu intención, ¿no? Pero es como la zorra pequeña. Hay zorras pequeñas que se meten en nosotros y a veces Dios tiene que sacudirle y decirle, oye, esta zorrita pequeña tienes que quitarla porque esa propia zorra te puede destruir. Sí, lo mismo que Dios está haciendo. Dice, daña la viña. Las pequeñas zorras dañan la viña. Exactamente. Así que vamos a orar, pastor. Vas a hacer una oración por todos y vamos a dejar el testimonio allí porque sé que hay mucho más y se nos está acabando el tiempo del programa, pero vamos a tener otro programa más para hacer la segunda parte de este tema del proceso, del testimonio y esas cosas. Así que no sé si puedas darle un mensaje resumiendo, un consejo hoy a la gente que nos está escuchando acerca de si están pasando algún proceso, lo que sea, lo que sientas de parte del Señor, decirlo en un corto tiempo y después oramos por ellos. El consejo más grande o el que puedo darle ahora mismo es que amen a Dios, amar a Dios y vivir para Dios. Eso fue un consejo que me dio Dios bajando de Ecuador a México. Yo venía en el avión conversando con él, expresándome y hablando con él unas cosas en la intimidad, y el Señor me dijo, yo necesito que tú vivas para mí, que tú me ames a mí. Me dijo, no vivas para la gente, vive para agradarme a mí. Entonces, yo le aconsejo eso a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando a través de la radio. Vive para agradar a Dios. No vivas para agradar a la gente porque no lo vamos a lograr nunca. Todo el que está en la línea de Dios y todo el que ama a Dios abrazará, te apoyará, te bendecirá porque está en la misma línea de Dios. Y el que no está en la línea de Dios sencillamente no te va a aceptar. Entonces no podemos estar luchando con gente que no tiene la misma fe o el mismo nivel espiritual. Entonces amen a Dios y vivan para Dios. Entonces ese es el consejo. Voy a hacer la oración. Sí, pasa. Vamos a hacer la oración. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso en esta hermosa radio que has establecido en esta ciudad para transmitir el mensaje de tu palabra y darte a conocer mucho más a través de estos medios de comunicación. Te pido que cada oyente y cada persona que nos mira a través de las redes sociales hoy sea abrazado e investido por tu presencia. Que tu Espíritu Santo empiece a obrar de manera poderosa, fortaleciendo al que está débil, dándole fuerza al que está cansado, dándole ánimo al que está en el desierto, en el proceso, el que está en angustia, el que está en crisis. Señor, tú eres la esperanza y sé que pronto llegarás al rescate, Señor. Sé que pronto harás tu obra en cada persona que lo necesita, pero hay personas, Señor, que tú has marcado para caminar en gloria. Y te pido que esa gente sean levantadas, porque necesitamos seguir viendo tu gloria en la tierra. Si queremos seguir viendo tu gloria en esta ciudad. Esta ciudad, Señor, la escogiste para hacer grandes cosas y ya lo estás haciendo. Pero hay gente marcada por la unción que todavía no se ha levantado. Hay gente marcada por el fuego del Espíritu que todavía no se ha levantado. Hay gente marcada con una unción de milagro que aún no la están manifestando. Tócalos,
trata con ellos, glorifícate, Señor, y dale victoria a todo el que esté peleando batalla. Y que la unción del Espíritu Santo descienda en cada vehículo, en cada casa, en cada lugar donde nos están sintonizando, que tu gloria los arrope y haya un despertar en el Espíritu y un avivamiento del Espíritu Santo profundo en los corazones y en las vidas. Y sobre todo, que se levante el altar de oración, que se levante el altar de la comunión, de la intercesión y de pasar madrugadas enteras orando y llorando por tu presencia. Que en México no necesita grandes políticos. México no necesita refinería ni petróleo. México necesita la gloria y la presencia del Dios de las naciones. Gracias por este tiempo. Declaramos milagros, señales y prodigios sobre todas las personas que nos ven y nos escuchan. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Lo vamos a tener muy pronto. Amén. Contando la otra parte del testimonio y introduciéndonos un poco en el clamor por la gente, tener un tiempo de intercesión por la gente, que la gente envíe sus peticiones y meterle fuego y candela. Gracias a todos los que se conectaron, los que nos escribieron en Facebook, nos saludaron. A todos, la paz del Señor puede estar siendo con ustedes y nos vemos el próximo miércoles 11 en punto de la mañana aquí en su programa Restauración y Victoria. Así que Dios le bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Volver al pasado, querer recordar, traer al presente lo que quedó atrás.